Bienvenidos. Hoy le vamos a hablar de las ecuaciones generales de lanzamiento parabólico. Los integrantes son Lady Rocío Pérez Navarro, Camila Valentina Pérez Tano, Juan Felipe Puente Ramírez y Susaidi Camila Riaño Corredor, estudiantes de la Universidad de Pamplona, asignatura Laboratorio de Mecánica, Grupo L. En esta exposición le tenemos 4 puntos claves para saber sobre el movimiento parabólico. Primero que todo, un concepto breve. Segundo, su representación. Tercero, ecuaciones de cómo se desarrolla este movimiento. Y por último, un breve ejemplo del movimiento parabólico. El concepto. El movimiento parabólico, también conocido como tiro oblicuo, es un ejemplo de composición de movimientos en dos dimensiones, un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje vertical. Se denomina parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que esté sujeto a un campo gravitatorio uniforme. En física, suele denominarse proyectil a cualquier cuerpo lanzado en el espacio por la acción de una fuerza. Representación. El movimiento parabólico consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo alfa con la horizontal, representado en la siguiente diapositiva. En esta imagen podemos ver que en el eje X el cuerpo se desplaza a velocidad constante, velocidad inicial en X. Podemos ver que en él hay un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y con una aceleración constante provocada por la gravedad. Podemos ver que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Podemos ver también que en el punto más alto sobre el eje Y, la velocidad es igual a la velocidad inicial en X. Eso quiere decir que es 0. Características del movimiento parabólico. Este movimiento es el propio de los proyectiles. En el eje X el cuerpo se desplaza a velocidad constante y en el eje Y con una aceleración constante provocada por la gravedad. Este se caracteriza porque en el punto más alto la velocidad del cuerpo es siempre 0, no hay velocidad en Y. En el movimiento parabólico el alcance es máximo cuando el ángulo de disparo es de 45 grados. Mi nombre es Camila Riaño, voy a explicar una parte de las ecuaciones para el movimiento parabólico. Como ya lo dijo mi compañero, el movimiento parabólico está dividido por dos dimensiones. Una de ellas se encuentra en el eje X, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Esta es constante en toda la trayectoria del proyectil, por eso es movimiento rectilíneo uniforme. Para ello tenemos la siguiente ecuación. X es igual a x sub 0 más velocidad de x por el tiempo. X sub 0 es la posición inicial en el eje X. Esta se da en metros, la velocidad en X se da en metros sobre segundos y el tiempo se da en segundos. Para la segunda dimensión es en el eje Y, que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Esta es porque varía en toda la trayectoria del proyectil. Para ello tenemos la siguiente ecuación. Velocidad de Y es igual a la velocidad inicial de Y más la aceleración de Y por el tiempo, que quedaría igual a Y es igual a la posición inicial de Y más la velocidad inicial de Y por el tiempo más un medio por aceleración de Y por tiempo al cuadrado. Para poder hallar velocidad en Y o velocidad en X, utilizamos las razones trigonométricas. Entonces, para velocidad en X, multiplicamos la velocidad por el coseno del ángulo y para la velocidad en Y, multiplicamos la velocidad por el seno del ángulo
Y dado el caso que nos toque averiguar el ángulo y tengamos velocidad en y y velocidad en x, simplemente lo dividimos y así obtenemos la tangente del ángulo. También podríamos optar por el teorema de Pitágoras, que es la fórmula es velocidad es igual a raíz cuadrada de velocidad en x al cuadrado más velocidad de y al cuadrado. Bueno, en resumen, podemos recoger todas las ecuaciones y para, digamos, hallar una posición, tenemos que tener en cuenta que la posición del objeto también interviene en las fórmulas de posición del movimiento rectilíneo uniforme, que es en el eje horizontal, y la posición del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es en el eje vertical. Por ejemplo, en el eje horizontal tenemos x es igual a la velocidad de x por tiempo es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por tiempo. Mientras que en el eje vertical nos afectaría la altura y la gravedad, es decir, que nos quedaría y es igual a la altura más la velocidad inicial por el seno del ángulo por tiempo menos 1/2 por la gravedad por tiempo al cuadrado. Bueno, ya para la aceleración solamente está presente en la componente vertical, el movimiento horizontal es uniforme, mientras que sobre la componente y influye la aceleración de la gravedad. Por eso es que en el eje horizontal nos da 0 y en el eje vertical influye la gravedad. Para la velocidad tiene dos componentes, la componente horizontal y la componente vertical. Depende de la fuerza con la que salga la partícula y el ángulo de lanzamiento. Por ejemplo, en el eje horizontal tenemos que la velocidad de x es igual a la velocidad inicial de x por el coseno del ángulo. Y en el eje vertical tenemos que la velocidad de y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Bueno, ya la ecuación posición y de trayectoria en el movimiento parabólico. Esta nos sirve para saber en qué punto se encuentra cada instante de tiempo. Entonces su fórmula genérica es r vector por tiempo es igual a x por t vector y más y por tiempo, que es el vector j. Se sustituyen esas expresiones y la ecuación de posición de movimiento parabólico nos quedaría como vector r es igual a la x, posición inicial en x, más velocidad inicial en x por el tiempo, que esta sería la sumatoria en x. Y ahora lo sumamos en y, que nos quedaría altura más la velocidad inicial de y por el tiempo menos 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. Saber qué trayectoria sigue el cuerpo, es decir, su ecuación de trayectoria, podemos combinar las ecuaciones anteriores para eliminar t, quedando que y es igual a h más b sub 0 de y, que multiplica a x sobre b sub 0 de x menos 1/2 por g, que multiplica a x sobre b sub 0 de x a la 2. Esto es igual a que h es igual a k1 por x menos k2 por x a la 2. Saliendo como resultado que k a la 1 es igual a b sub 0 de y sobre b de x y k a la 2 es igual a 1 sobre 2 por b sub 0 de x a la 2 por g. Y dicen que se trata de una ecuación de una parábola. Nos hablan también de una altura máxima, que dicen que este valor se alcanza cuando la velocidad en el eje y vale 0 a partir de la ecuación de la velocidad en el eje vertical e imponiendo by, que es igual a 0. Obtenemos el tiempo t que tarda el cuerpo en llegar a dicha altura a partir de ese tiempo y de las ecuaciones de posición. Se puede calcular la distancia al origen en el eje x y en el eje y. También nos hablan de un tiempo de vuelo que se calcula igualando a 0 la componente vertical de la posición, es decir, el tiempo de vuelo es aquel para el cual la altura es 0 o se llega al suelo. El alcance se trata de la distancia máxima en horizontal desde el punto de inicio del movimiento al punto en el que el cuerpo impacta al suelo. Una vez obtenido el tiempo de vuelo, simplemente se sustituye
en la ecuación de la componente horizontal de la posición. Y el ángulo de la trayectoria dice que el ángulo de la trayectoria en un determinado punto coincide con el ángulo que el vector velocidad forma con la horizontal en ese punto. Para su cálculo obtenemos las componentes b de x y b de y gracias a la definición trigonométrica de tangente de un ángulo calculamos beta. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es igual a by sobre bx, y nos dicen que alfa es igual a tangente de menos 1, que sería b de y sobre b de x. Buenos días, yo me llamo Camila Pérez y hoy vengo a exponerles un ejemplo sobre el movimiento parabólico. Minuto 90 de juego. James se acerca al balón para lanzar un libre directo a 40 metros exactos de la portería. Da 2 pasos hacia atrás y lanza. El balón describe una trayectoria parabólica y sale con una elevación de 20 grados y anota gol. El balón entra por la escuadra a 1.70 metros de altura. Tras oír esta gemisión en la radio, ¿sabrías responder las siguientes preguntas? A. Desde que James chuta y marca el gol, ¿cuánto tiempo ha transcurrido y a qué velocidad salió el balón desde las botas de James? B. ¿Qué altura máxima alcanzó el balón? C. ¿Con qué velocidad llegó el balón a la portería? Bueno, para responder el inciso A, primero debemos responder el inciso C, en donde hallaremos la velocidad. Dice, sabiendo que el balón llegó a la portería en 1.61 segundos, su velocidad se obtiene. Velocidad en el eje X es igual a 26.36 por coseno de 20, igual a 24.77 metros sobre segundo. Velocidad en el eje Y es igual a 26.33 por seno de 20 menos gravedad, que es 9.8 por 1.61. Esto nos da menos 6.76 metros sobre segundo. Esto nos da que la velocidad es igual a la raíz al cuadrado de bx al cuadrado más by al cuadrado. Reemplazando estas ecuaciones nos da que b sub x al cuadrado es igual a 24.77 al cuadrado más b sub y al cuadrado es igual a menos 6.76 al cuadrado. Esto nos da que la velocidad es de 25.67 metros. O sea que la velocidad con que llegó el balón a la portería es de 25.67 metros sobre segundos. Ahora sí vamos a responder el inciso A. El instante en el que el balón llega a la portería en la posición 40 metros y Y en la altura 1.7 metros, vamos a sustituir en las ecuaciones de la posición del movimiento parabólico. La posición es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. La altura, que en este caso es Y, es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto nos queda que 40 es igual al reemplazar 40 es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo, que es 20 por el tiempo, y 1.7 nos queda que es igual a la velocidad inicial por seno de 20 por el tiempo menos un medio por la gravedad, que es 9.8 por el tiempo al cuadrado.
40 es igual a velocidad inicial por 0.94 por el tiempo. Y 1.7 es igual a la velocidad inicial por 0.34 por el tiempo menos 4.9 por tiempo al cuadrado. Esto nos da que el tiempo transcurrido es de 1.61 segundos y la velocidad con la que salió el balón es de 26.36 metros sobre segundo. Inciso B. Cuando la componente y de la velocidad BY sea 0, entonces quiere decir que estaremos en el punto más alto de la parábola. Recuerda que comienza a ascender y su velocidad en el eje Y va disminuyendo hasta que se anula y comience a ser negativa para descender. Entonces, velocidad en el eje Y es igual a velocidad inicial su Y menos gravedad por el tiempo. BY es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por menos la gravedad por el tiempo. 0, que es la altura máxima, es igual a 26.36 metros sobre segundo por el seno del ángulo, que es 20 grados, menos gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos elevados a la 5 por el tiempo. Nos da que el tiempo es igual a 9.05 metros por segundo sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da un instante de tiempo. Se tacha o se quita metros porque está en los dos, y esto nos da un instante de tiempo de 0.92 segundos. Ahora ya estamos en condiciones y vamos a aplicar la ecuación de la posición en el eje Y. Vamos a sustituir por el instante que hemos obtenido para determinar la altura máxima alcanzada. Esto nos da que la altura máxima alcanzada es Y igual a H más velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si reemplazamos, H es igual a 0, que es la altura máxima, más velocidad inicial, que es 26.36 por el seno de 20 por 0.92, que es el instante del tiempo, menos 1/2 por 9.8, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado, que es 0.92. Esto nos da una altura máxima alcanzada de 4.14 metros. Muchas gracias.